La granja de los Morado llevaba más de 40 años abandonada, pero los surcos del campo aún respiraban una forma extraña de orden, como si algo siguiera creciendo bajo tierra, a pesar del polvo, el óxido y las estaciones que pasaban sin testigo. Nadie se acercaba, y los que lo hacían, algún curioso, algún ladrón de herramientas viejas, no volvían a hablar del lugar. Algunos incluso dejaron de hablar por completo. La estructura principal seguía en pie, a duras penas, con sus vigas torcidas como huesos mal soldados. Las paredes de la casa estaban cubiertas por una capa de ceniza agrícola imposible de barrer. Parecía brotar de las juntas, como si la madera supurara su propio olvido. En el establo, donde alguna vez hubo reses y caballos, reinaba el silencio más absoluto, pero bajo las tablas podridas del piso se escuchaba un goteo constante, como si una vena profunda latiera con una frecuencia ajena al mundo de los vivos. La historia más repetida era la del último dueño, Esteban Morado, un hombre reservado que vivía solo tras la muerte de su esposa. Lo enterraron en su propio campo, por voluntad escrita, pero nadie sabe quién cavó la tumba. Cuando los funcionarios llegaron, encontraron la tierra ya removida, el ataúd sellado y las herramientas dispuestas con una precisión milimétrica sobre un banco de madera. Desde entonces, los pastizales nunca volvieron a crecer en línea recta. Las hojas nacían torcidas, como siguiendo una lógica inferior, un patrón que ningún biólogo logró explicar. Y sin embargo, cada equinoccio, alguien dejaba un cuenco de leche fresca en el umbral de la casa. Nadie sabía quién lo hacía. Pero lo peor era que siempre al amanecer, el cuenco aparecía vacío. Fue en uno de esos equinoccios que Darío, un joven agrónomo obsesionado con los suelos imposibles, decidió instalarse en la granja. Decía que los nutrientes del terreno podían estar contaminados por hongos subterráneos, que quizá ahí yacía la clave de su infertilidad selectiva. Pero no sabía, nadie sabía, que esa tierra no rechazaba la vida, sino que la invertía. Los primeros días tomó muestras del suelo, hizo pozos de observación y colocó sensores, pero las lecturas estaban siempre corrompidas. La humedad no respondía a patrones naturales y la temperatura del subsuelo se mantenía constante, inusualmente cálida, como si algo debajo estuviera incubando. En la tercera noche, Darío se despertó sobresaltado por un sonido que no supo identificar de inmediato. Al asomarse por la ventana, vio el cuenco de leche. No lo había dejado él. Pensó que sería alguna broma de los locales. Lo apartó con el pie y regresó al interior. A la mañana siguiente, encontró el mismo cuenco sobre su mesa de trabajo, vacío. El aire de la cocina olía a hierro, y sus dedos, aunque no recordaba haberse cortado, estaban manchados de algo viscoso y oscuro que no era sangre. Recorrió la casa en busca de intrusos, pero todo estaba en su lugar, salvo una fotografía en blanco y negro que colgaba torcida. En ella la familia Morado posaba frente al granero, todos con los ojos cerrados, excepto Esteban, que parecía mirarlo directamente. Aquella noche dejó el cuenco en el mismo lugar donde lo encontró, no por respeto sino por miedo. Pero cometió un error. Lo llenó con agua, no con leche. Lo que vino después no se puede explicar con ciencia ni lógica, solo con ritual. Al día siguiente, los tallos de las pocas plantas que quedaban en el campo amanecieron negros y huecos. No marchitos, abiertos desde dentro, como si algo hubiera brotado hacia afuera y luego se hubiera retraído, dejando solo la carcasa vegetal. Darío, aún con su terquedad de científico, intentó buscar causas naturales, hongos, plagas, cambios de pH, pero la tierra se negaba a ser leída.
Cada muestra se descomponía antes de llegar al microscopio, convertida en una pulpa incolora que olía vagamente a leche agria. Por la tarde, mientras inspeccionaba el pozo del corral, vio algo en el agua. No era reflejo ni suciedad. Era un ojo, flotando justo bajo la superficie. Un ojo humano, abierto, estático. Parpadeó sin mover el agua. Darío retrocedió, tropezó, cayó. Al incorporarse, el pozo estaba vacío otra vez. Ni rastro del ojo, ni ondulaciones. Esa noche llovió, pero no era lluvia común. El tejado apenas resonaba. No eran gotas, era un goteo pausado y denso, como si algo más espeso que el agua cayera desde el cielo. Al amanecer el campo estaba cubierto de una baba translúcida, como savia vieja. Los árboles exhalaban vapor. Las herramientas metálicas se oxidaron en cuestión de horas, y la madera del granero comenzó a hincharse y crujir, como si quisiera respirar. En el establo, Darío encontró huellas, no de animal ni de hombre. Eran más pequeñas, del tamaño de una mano infantil, pero con 6 dedos. Reptaban por el polvo, formando un patrón circular que se repetía en cada rincón donde antes hubo vida. Algo había respondido a la ofrenda equivocada, y ya no se iba a marchar. Durante los días siguientes, Darío comenzó a perder el sentido del tiempo. El reloj de pulsera se detenía cada noche a las 3:17, y por más que lo cambiara de lugar o batería, siempre amanecía con las manecillas en esa hora muerta. Su reflejo en los cristales comenzó a retrasarse unos segundos, como si su imagen necesitara pensar antes de imitarlo. En uno de esos reflejos diferidos, juró ver cómo su doble sonreía mientras él permanecía inmóvil. Los alrededores de la granja se transformaron lentamente. El maíz silvestre que alguna vez creció a los bordes, ahora germinaba hacia abajo, con las raíces erguidas al aire, latiendo como arterias. Los espantapájaros de los campos vecinos giraban solos para mirar hacia la casa. Uno a uno fueron apareciendo más cerca del terreno de esteba morado, sin que nadie los moviera. Darío dejó de dormir. Cuando cerraba los ojos, sentía que su cuerpo se hundía en un terreno blando, húmedo, como si lo sembraran, y cada vez que despertaba, encontraba pequeños montículos de tierra dentro de la casa, bajo su cama, junto al fregadero, en la esquina del cuarto de herramientas. Montículos que parecían respirar, que exhalaban calor y un murmullo débil como el que emite una semilla al abrirse. Una madrugada, la radio del granero se encendió sola. Nadie la había tocado en años. Emitía un sonido rítmico, seco, que parecía provenir del interior de la tierra. Un patrón repetido una y otra vez, como un mensaje enterrado intentando salir. Al intentar apagarla, Darío se dio cuenta de que no tenía cable. No estaba conectada a nada. La carcasa trasera había sido retirada, y dentro del aparato solo quedaba una maraña de raíces delgadas, palpitantes, que parecían escuchar más que emitir. Esa fue la última noche que Darío escribió algo en su cuaderno de campo. Solo una frase, trazada con torpeza. No es tierra lo que hay debajo, es hambre. Al amanecer la granja ya no parecía parte del paisaje. Los árboles circundantes se habían inclinado hacia ella, como si algo en su interior ejerciera una fuerza de atracción. La luz del sol, al tocar los límites del terreno, perdía intensidad, como si el día no pudiera atravesar la atmósfera densa que cubría ese pequeño pedazo de mundo. No se volvió a ver a Darío. Durante semanas, su coche permaneció estacionado frente al camino de entrada, cubierto por capas de polvo y una costra blanca, parecida al moho, que nadie pudo identificar. Cuando la policía local se animó finalmente a entrar, no encontraron signos de lucha. Solo un cuaderno abierto sobre la mesa, con palabras garabateadas de manera casi infantil.
dibujos de semillas con ojos, diagramas invertidos de anatomía vegetal y esquemas que parecían representar cómo cultivar un cuerpo humano desde el subsuelo. En el sótano encontraron un nuevo cuarto cavado a mano. Las paredes estaban forradas con raíces negras y húmedas, entrelazadas como venas. En el centro, una figura de barro fresco, demasiado fresco, reposaba en posición fetal. Tenía la forma de un hombre, pero sin rostro. De su espalda brotaban tallos vivos que se mecían con un ritmo apenas perceptible. La estructura fue tapiada semanas después y la propiedad condenada por ley. Pero cada primavera, sin falta, alguien encuentra un cuenco de leche en el límite del camino, siempre lleno, siempre fresco, y siempre, si uno se atreve a esperar hasta el amanecer, aparece vacío. Nadie se detiene ya en la granja Morado. Pero los cuencos siguen apareciendo, y lo que duerme bajo tierra aún no ha terminado de crecer. Había un sendero apenas visible, oculto entre helechos oscuros y raíces nudosas, que descendía desde el bosque hacia el lecho de un río que ya nadie recordaba. No aparecía en los mapas, no lo recorrían excursionistas. Era un fragmento olvidado, donde incluso el canto de los pájaros parecía esquivo, y el aire olía a algo que no podía nombrarse. El bosque se apretaba contra sí mismo, como si intentara impedir el paso, y sin embargo, alguien había bajado por aquel sendero recientemente. Las hojas estaban partidas, las huellas aún húmedas. El río, al final del descenso, parecía más una herida que un cauce. Estaba casi seco, pero no del todo. Corría una delgada línea de agua negra, espesa, sin reflejo. No había peces, no había insectos, no había sonido. Solo un murmullo apagado que no venía del agua, sino de la tierra misma. Junto a la orilla, casi oculta entre juncos quebrados, había una construcción. Algo así como un cobertizo, hecho con madera gris y piedras cubiertas de líquenes. No parecía habitado, pero tampoco parecía viejo. Su presencia era la clase de cosa que uno no espera encontrar y que al encontrarla desearía no haber visto. Fue allí donde todo comenzó a cambiar para quien descendió por el sendero, aunque aún no lo sabía. El cobertizo no tenía puerta, solo una abertura rectangular envuelta en sombras. Dentro, el olor era denso, húmedo, como a ropa empapada olvidada en un rincón subterráneo. La luz apenas se atrevía a entrar. Había objetos apilados sin orden, tarros con contenido ilegible, huesos secos, un reloj de péndulo detenido en las 3:17. Pero lo más perturbador no estaba dentro, sino justo detrás, oculto por un muro de ramas caídas. Un pozo, no uno de agua, sino un hueco amplio, redondo, escarbado a mano. La tierra removida aún parecía reciente, como si alguien hubiese cavado en días pasados, o noches. Y en el fondo del pozo, apenas perceptible, algo palpitaba. No un sonido, ni una criatura. Era más bien una sensación que nacía en la boca del estómago. Un eco sin forma que respondía a la cercanía del río, como si el agua oscura lo alimentara. Desde el interior del bosque, muy atrás, se oyó un crujido. No el de una rama rota al azar, sino el de algo que se mueve con intención. Algo que vigila desde más allá del follaje, desde donde la niebla comienza a tomar forma. El visitante retrocedió un paso, pero el río no. El río parecía moverse con él. La niebla había llegado sin aviso, subiendo desde el cauce, como si exhalara el bosque mismo. No era natural, tenía peso, densidad, casi presencia. Al envolver el cobertizo, el aire se volvió más denso, más frío, más contenido.
El visitante trató de regresar por el sendero, pero ya no lo encontró. No porque se hubiese desvanecido, sino porque todo el bosque parecía idéntico ahora. Cada árbol repetía su forma, cada piedra reflejaba otra. Era como si el lugar se estuviese replicando a sí mismo para desorientar, para atrapar. El murmullo que antes parecía venir del suelo, ahora se oía más claro. No eran voces, no eran palabras. Era una secuencia de sonidos cortos, cíclicos, como un canto ritual apenas audible que se entrelazaba con el goteo espeso del río. Y entonces vio las marcas, talladas en la corteza de los árboles, en un patrón que no parecía humano. Círculos, líneas rotas, formas que se torcían hacia adentro, como si el bosque hablara en una lengua arcaica, como si no quisiera que nadie se marchara sin entenderla. Del pozo, ahora cubierto de niebla, surgía una pulsación, un latido sin corazón. Fue entonces cuando comprendió. El río no era lo que fluía, era lo que retenía. A medida que la niebla se espesaba, la percepción del tiempo comenzó a distorsionarse. No podía decir si habían pasado minutos o horas desde que llegó al claro. El murmullo bajo sus pies crecía, ya no como eco, sino como una respiración. Caminó bordeando el pozo, sin atreverse a mirar dentro otra vez. Cada paso sobre la tierra húmeda parecía ser observado. A lo lejos, en el límite donde el bosque perdía forma, se insinuaban siluetas, altas, quietas, demasiado simétricas para ser árboles, demasiado inmóviles para estar vivas. Entonces vio el agua, no la del río, sino otra, una charca que no recordaba haber notado antes, justo detrás del cobertizo. Su superficie era completamente lisa y sin embargo se movía. No por el viento, no por animales. Se movía como si algo debajo la empujara desde el centro, dibujando ondas circulares perfectas, al ritmo exacto de su respiración. El aire se volvió metálico, cargado de un olor a hierro oxidado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Piel erizada, visión periférica distorsionada, la sensación instintiva de que algo lo estaba tocando sin contacto físico. Y entonces, por primera vez, escuchó claramente una palabra, no pronunciada, no dicha, sino impuesta en su mente desde dentro de la niebla. Vuelve. No sabía si era una orden, una súplica o una trampa. El bosque había cerrado filas. No había retorno, no había lógica. Solo el río, el cobertizo, el pozo y esa palabra que ya no era una, sino un pulso dentro del cráneo. Vuelve, vuelve, vuelve. No recordaba por qué había bajado, ni desde dónde. Solo tenía una imagen difusa de sí mismo, abriendo los ojos una mañana, impulsado por algo que no podía explicar. Un sueño, una señal, una culpa. Los símbolos en los árboles brillaban ahora con una luz tenue, como si estuvieran bajo la superficie de un agua invisible. Emitían un zumbido apenas perceptible, y al mirarlos directamente, todo parecía girar ligeramente, como si el mundo se torciera sobre sí. Entonces ocurrió. La charca se abrió. No se desbordó. Se abrió como una boca sin fondo, revelando una negrura tan densa que no parecía líquida. Algo emergió. No tenía forma definida, pero arrastraba fragmentos de recuerdos, olores antiguos, voces olvidadas. Su reflejo no era el suyo, era una versión de él mismo que nunca había salido del bosque. Y entendió. El río no fluía hacia abajo, fluía hacia adentro, alimentaba algo, una conciencia enterrada bajo el bosque, una entidad que no devoraba carne ni sangre, sino identidad, memoria, voluntad. Ya no quería irse, no porque hubiese aceptado quedarse, sino porque ya no sabía qué era el irse. El bosque le había dado un nuevo propósito, ser parte de aquello que observa, parte del pozo, parte del río,
parte del ciclo, y así cuando otro pie humano roce el sendero, las huellas seguirán húmedas, el cobertizo estará intacto, y la voz, con paciencia antigua, repetirá una sola palabra: vuelve.